Pero sí es cierto que se ha ido evolucionando hasta un punto la conversación donde ya se dice, para ser exitoso tienes que fracasar. Y también me parece un extremo que está mal. Porque no forzosamente. Y tampoco se trata de celebrar el fracaso. Tampoco se trata de ser masoquistas, ¿no? Y de fracasar a lo güey. El fracaso duele, el fracaso apesta, y si lo podemos evitar, pues es también una manera de crecimiento, de tratar de hacer las cosas bien. El fracaso es parte del crecimiento en la vida personal, en los negocios y prácticamente en cualquier contexto. E incluso cuando somos pequeños, pues nos caemos, nos levantamos, a veces lloramos, pero terminamos siguiendo nuestro camino. Curiosamente, cuando vamos creciendo, pues cada vez tenemos más miedo al fracaso o tratamos de alejarnos del fracaso. El día de hoy estamos con una persona que tanto sabe de fracasos como sabe de crecimiento, y justo vamos a hablar de esta perspectiva de cómo el fracaso pues es un componente importante del crecimiento, así como de su experiencia haciendo crecer negocios, haciendo crecer movimientos. Así que hoy estamos con Pepe Villatoro, fundador de Fuck Up Nights, ha colaborado en empresas como WeWork, como Deal, y hoy nos va a platicar pues tanto de su trayectoria como pues de estas historias tanto de fracasos como de crecimiento. Pepe, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Manuel, qué gusto. Pues justo me gustaría arrancar, bueno, ¿cuál es tu perspectiva en esta asociación del fracaso con el crecimiento? ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de toda esta trayectoria y como que has tenido en manera de conclusión? Ha evolucionado el concepto para mí. Hace 10 años empezamos Fuck Up Nights y empezamos a escuchar historias de fracaso de todo el mundo, de todas las culturas. Hace 10 años el fracaso era tabú y era un estigma. O sea, tabú, ya sabemos, ¿no? No se habla, lo meto debajo de la alfombra, aquí no pasó nada y miren para allá. Y estigma también porque era mucho el eres un fracasado, ¿no? Tú ya cometiste un error, fracaso, o sea, hubo una bancarrota de una empresa y tal, y la gente te marcaba. Sobre todo, pues en ciertos ámbitos sociales en Latinoamérica, en México, era muy como, ese güey es un bruto porque la cagó, ¿no? Claro. Y se escuchaba en las familias, en mi casa y en todos lados. Y en la evolución de estos 10 años ha ido cambiándose el concepto de fracaso y el entendimiento del fracaso, sobre todo en ciertos grupos, ¿no? Tal vez en Silicon Valley, con Mark Zuckerberg hizo famosa esta frase como de moverse rápido y romper cosas, está bien equivocarse y tal. Y cuando hablas con gente de Silicon Valley te dicen, no, aquí tenemos súper asumido el fracaso y tal, y Fuck Up Nights está llevando la cultura de Silicon Valley al mundo. Y es como, de todas las 300 y tantas ciudades que tenemos, donde más nos cuesta conseguir speakers que cuenten una historia honesta es en Silicon Valley, porque está lleno de egos y ven un micrófono y es como, bueno, deberías invertir en mi empresa, soy lo máximo. Entonces, tengo mis dudas sobre esa idea de llevar la cultura de Silicon Valley, pero sí es cierto que se ha ido evolucionando hasta un punto la conversación donde ya se dice, para ser exitoso tienes que fracasar. Y también me parece un extremo que está mal. Porque no forzosamente. Y tampoco se trata de celebrar el fracaso. Tampoco se trata de ser masoquistas, ¿no? Y de fracasar a lo güey. El fracaso duele, el fracaso apesta, y si lo podemos evitar, pues es también una manera de crecimiento, de tratar de hacer las cosas bien y agregando valor. Entonces, dentro de todo este espectro de opiniones y culturas y todo, pues hay unos principios que hemos ido aprendiendo nosotros donde, pues para mí, por ejemplo, mi definición de éxito personal es estar bien con perderlo todo. ¿Por qué? Que de hecho me la robé de Twitter, un día lo vi en Twitter y dije, wow, eso me gusta, me lo voy a robar. El que diga que es autor 100% hoy en día, creo que hay algo que hay que darle un double check, pero sí. Totalmente, sí, todo el conocimiento es reciclado, ¿no? Y entonces estar bien con perderlo todo para mí quiere decir que no tengo un apego, no dependo de un título, de mi empresa, de lo que sea, que he llegado a un punto donde he crecido como persona, donde he aprendido, he desarrollado mis capacidades, a un punto donde si mañana pierdo todo, no pasa nada. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo hoy porque tengo la capacidad de hacerlo y el gusto de hacerlo.
Y si pierdo todo y mañana no estoy haciendo lo mismo, seguramente era porque hoy no estaba haciendo lo que verdaderamente quería hacer, ¿no? Entonces vives la vida de una manera más utilitaria y no verdaderamente con tus principios, con lo que tú consideras de valor. Entonces, un poquito por filosofar en cuanto a fracaso, éxito y cómo he visto la evolución en estos 10 años. Sí, y creo que más bien me hace mucho sentido lo que comentas, porque creo que no se trata de ir a los dos extremos, ni de esconder el fracaso, ni, como dices, de celebrar el fracaso e ir queriendo fracasar, creyendo que pues, de alguna forma va a ser un trampolín para el éxito, porque puede que no. Sin embargo, creo que el componente que es un punto medio, creo que es la resiliencia, ¿no? Es decir, la capacidad de pues caerte, levantarte, aprender de esa caída y mirar a un siguiente paso, que es donde creo que hacia allá va el crecimiento. Creo que el fracaso sin resiliencia, al menos en mi perspectiva, pues hace que justo caigas en alguno de los dos extremos, ¿no? Entonces, en tu perspectiva, ¿qué piensas acerca de este miedo al fracaso o incluso miedo al éxito? Porque creo que hay muchas personas que tienen miedo a fracasar, pero también hay otras que tenemos incluso a veces miedo al éxito. Incluso a mí luego me gusta decir que creo que muchas veces tenemos más miedo al éxito que al fracaso, porque el fracaso creo que es una zona conocida. Todos nos hemos caído en algún momento, pero pues tener éxito, por ejemplo, hablando de un contexto económico, tal vez no todos hemos tenido la fortuna de tener $1,000,000 y no necesariamente eso es éxito, pero es una condición que creo que pues no conocemos y usualmente creo que el miedo está asociado al fracaso. ¿Tú qué opinas? Es la primera vez que me preguntan sobre el miedo al éxito y me encanta el tema también porque es muy cierto y yo mismo lo estoy trabajando de manera introspectiva y todo en este momento. Y entonces, por los dos lados se convierte en un miedo de intentar. Crecemos en familias y sociedades donde te dicen tienes que tener buenas calificaciones, tienes que tener una buena chamba, tienes que, ya sabes, hacer tu currículum y tu apariencia de una manera que la sociedad diga te apruebo, claro, ¿no? Entonces estandarizas a la gente para todos parecerse, todos ser como robotcitos o todos ser partes de la misma maquinaria social. Y eso automáticamente, por diseño, quiere decir que no estás siendo tú mismo, porque no todos somos la misma maquinita, la misma tuerca. Y entonces te limitas y empiezan las frustraciones de qué decisiones tomé en el pasado, por qué estoy en esta chamba, por qué estoy en este matrimonio, por qué estoy en esta ciudad, etcétera, etcétera. Y las crisis de los 40 y lo que sea, de cada quien refleja sus crisis de diferentes formas, pero viene de ahí, de no estar siendo honesto y auténtico y honesto contigo mismo. Y es porque nos van inculcando ese miedo a intentar. Desde el lado del fracaso creo que queda muy claro, ¿no? No te avientes, no intentes ese proyecto. Desde niños tú no eres bueno para el deporte y entonces no te lanzas para intentar. Y si nunca intentas, pues obviamente nunca vas a ser bueno para el fútbol o para lo que sea. Y seguramente, bueno, con la excepción de Messi, pero seguramente todos los demás, la primera vez que lo intentaron la cagaron. Claro. Pues no naces así desde la cuna siendo Messi. Y entonces hay que intentar. Y cuando intentas, la vas a cagar. Sí. Y eso es algo que también suena tan simple hoy, pero no te lo inculcan. Y es ahí donde viene el concepto tan potente que tú dices de resiliencia. De que a veces te dicen, sí, dale, intenta, y como que te dan el empujoncito si estás en una cultura mucho más sana, sí, donde te alienten a probar. Pero luego cuando te das contra la pared, entonces caemos en esa cultura que hablábamos antes de jaja, fracasado, ¿no? Sí. Y entonces hay que dar el siguiente paso de decir cómo no me quedo tirado en el piso. O sea, puedo fracasar, pero cómo me levanto de ese fracaso. La gente que fracasa y metimos el fracaso debajo de la alfombra y tienes tus muertes en el closet, porque yo tuve muchos años de eso también, creo que ahí sí estamos siendo fracasados, ahí sí nos estamos creando una identidad falsa, ¿no? Y cuando dices, no, voy a sacar el muerto del closet, voy a aprender dónde la cagué, qué decisiones tomé incorrectas, a quién afecté, etcétera, etcétera, ahí tienes el crecimiento personal y profesional y entonces puedes volver a intentar. Definición de resiliencia. Ahora, por el otro lado,
el miedo al éxito. Y eso, fíjate que yo no lo tenía tan presente hasta hace poco que estaba leyendo un libro que habla de que a veces te pasan cosas muy buenas en la vida y te autosaboteas. Porque dices, esto no me lo merezco. Y no es que lo digas así en voz alta, conscientemente, pero hay algo en ti que hace que reacciones de una manera y te autosaboteas. Y sea el nuevo título, el nuevo trabajo, el nuevo cliente, lo que sea, das un salto muy, muy grande y te encuentras en una esfera donde no te sientes tan cómodo, tan cómoda, no sientes que perteneces, y entonces haces una cagada también. Y me parece muy interesante el concepto, porque es eso, es el no sentirte suficientemente como que te lo mereces, merecedor de ese éxito, y te saboteas y vas para atrás. Entonces también creo que hay mucho que entender hacia el qué miedos tengo, qué quiero lograr y cómo lo quiero lograr. Sí. ¿Qué libro es? Me estoy tratando de acordar, lo acabo de leer. De cualquier forma, aquí dejamos en la descripción, en los comentarios y en el video también el libro. Se llama The Big Leap, como el gran salto. Ok. Me lo voy a leer. Y bueno, sea el miedo al fracaso o la aversión al fracaso o al éxito, ¿qué recomendaciones podríamos tomar como para, bueno, afrontar ese miedo, ya sea al fracaso o al éxito? ¿Son las mismas recomendaciones para uno u otro? ¿Qué piensas? Para el fracaso específicamente, hay un concepto muy poderoso que se llama mentalidad de crecimiento. Hablando de libros buenos que te cambian la vida, hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Mindset, como mentalidad, de Carol Dweck, una investigadora de Stanford, me parece, y habla de dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es, por ejemplo, cuando a mí me decían, Pepe es mudo, ¿no? Yo de chavito súper introvertido y tímido, y era la broma en mi familia que no hablé hasta los 18 años y míranos ahora, ¿no? Sí. Hablando y compartiendo y nos gusta. ¿Qué pasó? Que cuando eres niño y tu tía y tu mamá y tus amigos y todos dicen, Manuel es el mudo, Pepe es el mudo, lo escuchas tantas veces que te la crees. Y dices, pues sí, yo soy introvertido, yo soy el mudo, ¿no? Y cuando te invitan o te dicen en la escuela, tienes que debatir, tienes que hablar, dices, pero yo soy malo para eso. Yo soy el mudo. Exacto, lo creas como una identidad. Y eso hace, pues esa es la definición de una mentalidad fija. Yo no puedo aprender algo nuevo, ¿no? Qué poderoso se me hace esto que comentas, porque digo, quienes tienen hijos, pues creo que es muy importante lo que le platican a sus hijos, lo que de alguna forma, cómo desarrollan esta mentalidad en sus hijos y cómo de alguna forma dices algo de manera asertiva sin crearle una etiqueta, por un lado. Y por el otro lado, pues creo que todos vivimos con una etiqueta que traemos del pasado y que tenemos que estar trabajando en ella para que, obviamente, pues si en algún momento nos dijeron que éramos los mudos, pues algo hicimos que ya no lo somos, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy, muy poderoso esto que comentas, porque creo que muy pocos somos conscientes, uno, de esto, y dos, de las etiquetas que traemos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sugerirías para quitarnos estas etiquetas? Pues ese lado opuesto, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento. Que yo le digo, perdonando el francés y de manera muy técnica y profesional y científica, el ¿por qué chingados no? Y el ¿por qué chingados no? Es ¿por qué el chingados no voy a hablar en público? ¿Por qué no voy a aprender a jugar fútbol? ¿Por qué no voy a crear una empresa? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando dices ¿por qué no? No hay una respuesta válida de por qué no. Pues date, intenta. Sí, probablemente la vas a cagar, probablemente va a ser feo al principio, estéticamente no va a estar bonito, pero date, ¿no? Intenta. Y ahí es ahí donde empieza el crecimiento. El punto es pensar que el fracaso no es el límite de tus habilidades. Y el fracaso no es tu identidad. No eres un fracasado o una fracasada. Viviste una situación de fracaso a través de un fracaso. Pero ya que lo ves con distancia, y este no soy yo, sino esta es la situación en la que viví, entonces la puedes analizar. Y entonces puedes ver las situaciones externas, puedes ver tus decisiones incorrectas adentro, puedes ver cómo pudiste haber reaccionado de otra manera, etc. Y ahí es donde viene el crecimiento personal y profesional, en mi opinión.
Ahora, otro tip muy potente y muy simple, muy fácil no fácil de ejecutar, pero muy fácil de entender y muy relacionado con lo que dices de los hijos, es no usar adjetivos hacia las personas. ¿Eres el mudo? No. En esta situación específica no te expresaste o expresaste esto de manera incorrecta. O sea, hablar del hecho, no asumir un adjetivo de la persona o expresar un adjetivo de la persona. Exactamente. Entonces, esos papás que dicen, ay, estás bien, güey, o es que... o eres un huevón. Exacto. Estás fomentando la creación de una identidad muy negativa, ¿no? Sí, y perdón que te interrumpa, sí. pero creo que esto se me hace muy valioso, por ejemplo, para, digamos, en todos los ámbitos, porque digo, si eres un líder de un equipo, pues también lo que le dices a tu equipo, pues es lo que el equipo se cree, ¿no? Lo que le dices a tus hijos, pues es lo que tus hijos se creen, y lo que te dices a ti es lo que tú mismo te crees. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, ay, soy un pendejo, ¿no? Exacto. Y ni siquiera lo hemos externado o verbalizado, simplemente lo hemos interiorizado y dices, ay, qué pendejo, se me olvidaron las llaves, ¿no? Y creemos que eso es algo muy inocente y es una expresión coloquial, cuando internamente nosotros mismos nos estamos reprogramando nuestra mentalidad para creernos que somos un pendejo. Entonces, el día de mañana que estamos en un contexto donde nos toca hacer algo que pueda retarnos, pues entonces de repente regresa la voz de eres un pendejo, ¿no? Entonces, perdóname la interrupción, pero creía muy importante puntualizar eso. Estoy muy orgulloso de que vamos a romper el récord de tu episodio con más groserías. Sí, de hecho, creo que sería interesante ponerle un contador de groserías para al final, digamos, que sea con datos, que sea con hecho. Sí, sí. Y justo a mí me apasiona mucho la cultura organizacional y el management de los equipos. Y parte de lo que trabajo mucho con mis equipos es eso, el tema de no decir adjetivos y también no decir ese proyecto es una mierda, no solo con las personas, sino también con las cosas. Describe el hecho, describe la situación. Por un lado te vas a forzar a hacer un mejor análisis y vas a encontrar una información que tal vez tú mismo no tenías por estar juzgando en lugar de analizando. Y por otro lado vas a abrir el campo de juego de análisis para todos en lugar de estar creando una cultura de miedo. Vas a estar creando una cultura de seguridad psicológica. No, aquí la podemos cagar y luego lo ponemos sobre la mesa, lo analizamos objetivamente, todos nos equivocamos y todos crecemos, ¿no? Y todos aprendemos de esos fracasos. No estigmatizamos a nadie. Claro, se me hace muy, muy valioso esto que comentas. Y bueno, ya que filosofamos un rato en torno al fracaso, el éxito y el crecimiento, pues me gustaría pasar también a la trayectoria, ¿no? Obviamente fundaste Fuck Up Nights y era algo que incluso platicábamos fuera de cámaras. Pues empezó como una noche de tequilas con amigos y pues de repente ya es un movimiento a nivel global. ¿Cómo se le hace para que pases de una noche con unos tequilas con amigos a pues estar en 300 ciudades y que obviamente no se pierda la filosofía, no se pierda la misión y obviamente siga creciendo el proyecto, ¿no? Te voy a compartir algo que normalmente no comparto porque no me lo preguntan tan así, que es la suerte. Los emprendedores, empresarios, lo que sea, personas que han creado algo, luego nos la creemos y decimos, güey, soy bien chingón, ping, va el marcador. Y es que yo soy chingón y es que yo supe hacer las cosas y entonces yo hice esto y esto y esto y eso es lo que tú tienes que hacer. A ver, hay circunstancias, hay vidas, hay países, hay familias, hay todo, cada quien su circunstancia y tenemos que reconocer que la suerte es un gran factor. La suerte desde todos lados. ¿Dónde naciste? ¿Naciste en México y no en Zimbabue? Ya vas con suerte. ¿Creciste y pudiste estudiar? Privilegio. Y así. Y entonces hay un montón de factores que tenemos que reconocer como cofundadores de Fuck Up Nights, de decir, estuvimos en el momento correcto, en la situación correcta y por varias razones, una de ellas la suerte, pudimos crear lo que creamos. Ahora, Séneca dijo, la suerte es lo que sucede cuando la oportunidad choca, meets con la preparación. Y entonces estuvimos en el momento correcto, en la situación
correcta, se le podría llamar, y estuvimos preparados para aprovecharla. Cuando iniciamos Fuck Up Nights, mucha gente nos decía, claro, un evento de fracaso, yo había tenido esa idea. Y unos amigos nos dijeron incluso, habíamos comprado un dominio de fracaso, no sé qué. Como si el dominio protegiera tu idea, ¿no? Porque queríamos hacer algo, pero no lo hicimos. Entonces hay que estar preparados para poder aprovechar las oportunidades. ¿Y qué quiere decir estar preparados? No, pues justo intentar no tenerle miedo al fracaso y saber qué quieres de la vida para no aprovechar las oportunidades incorrectas, sino las que verdaderamente quieres en tu vida y desarrollar tus habilidades. Y que es otra cosa que siento que en México, en Latinoamérica tenemos muy mentalidad fija hacia nuestras habilidades. No soy bueno para vender, no soy bueno para las finanzas, no soy bueno... Nadie es bueno cuando naces, de nuevo, ¿no? Pero si quieres lo aprendes. Entonces, ese desarrollo continuo, más allá de las instituciones académicas, es clave, ¿no? El siempre estar aprendiendo, siempre estar desarrollándote como persona. Y para nosotros, pues se reflejó en que un viernes de borrachera, con muchísimos mezcales, se convirtió en una conversación donde decidimos no quejarnos. Leti, una de los cofundadores, dijo, ¿quién va a ir a no sé qué foro de emprendimiento? Y todos dijimos en coro, qué hueva. No, ¿por qué? Porque todos en coro, ¿no? Porque tanta vehemencia así. Y dijimos, qué flojera escuchar a las mismas personas de siempre contando las mismas historias de fracaso simplista. Pero también dijimos, ok, quejarse es muy fácil. A ver, contemos nosotros nuestros fracasos. Y hay pues otros mezcales, y con el valor líquido que te da el mezcal y la creatividad, nos contamos nuestros fracasos por coincidencia emprendedores. Y la conversación tuvo dos características clave. El aprendizaje, pues sí, aprendes cómo no cagarla, en cabeza ajena incluso, y la conexión, que llevábamos años siendo amigos en esos mezcales, pero nunca habíamos escuchado nuestras historias de fracaso. Y también en un ambiente de emprendedores, de creativos. De egos incluso. Exacto, yo soy bien chingón. Pero de repente estar enfrente de gente que admiras y todo, escuchándoles cómo se les quiebra la voz porque les dolió el fracaso, o cagándote de risa porque su historia de fracaso está muy chistosa, te permite conocerlos en una dimensión mucho más profunda y humana. Y eso nos motivó muchísimo, nos pareció mágico. Entonces decidimos convertirlo en un evento. Y pues de ahí se empezó a compartir de boca en boca. No teníamos ni página, ni redes sociales, ni absolutamente nada, pero empezó a crecer, que creo que ahí es un buen indicador para los emprendedores, viendo más específicamente a responder la pregunta de cómo le haces para crecer algo así. Fuimos muy tercos en hacer las cosas como nosotros queríamos. Y no nada más de manera transaccional, como esto vende, esto nos va a dar éxito, poder, dinero, lo que sea. Lo hacíamos porque queríamos. Y eso lo hizo muy puro. Tan puro que se volvió viral. Le agregaba algo bueno, algo positivo a la gente, y entonces la gente compartía. Oye, fui a un evento súper bizarro, vente la próxima vez conmigo, te va a gustar. Y eso, pues es Product Market Fit, ¿no? Eso es, este pedo le agrega mucho valor a la gente, tanto como para que lo compartan. Y si logras tener algo así en la vida, ahí dale, y manténlo con muchísimo valor. Que es una conversación que se parece mucho a lo que veníamos hablando tú y yo hace 10 minutos sobre contenido de valor. El enfocarse en la calidad del contenido y no solo en las tácticas que hacen crecer tu audiencia y eso. Y la gente se da cuenta, y eso crece incluso exponencialmente con el tiempo. Para nosotros eso se vio, por ejemplo, en número de ciudades, en audiencia y todo, que luego nos permitió crear un modelo de negocio donde le vendemos a corporativos y gobiernos, ¿no? Se me hace muy interesante esta historia que nos compartes, y yo quisiera recoger también algunos puntos importantes, y es el tema de las oportunidades. Yo estoy sumamente de acuerdo con esto que compartes de, bueno, hay una casualidad, una suerte, un momento, y por el otro lado hay pues también la preparación, ¿no? Y creo que pues tanto hay oportunidades que puedes capitalizar, y pues a veces asumes que no estás preparado para la oportunidad, ¿no? Entonces creo que también es muy sano el reconocerlo y decir, bueno, se me fue este autobús, ¿no? Vendrá otro.
De acuerdo. Sí, porque creo que pues muchas veces también quienes tienen una oportunidad enfrente, pues híjole, se latiguean en la espalda con se me pasó el primer autobús y justo creo que es Richard Branson quien tiene una frase de, bueno, o sea, las oportunidades son como los autobuses, si se te pasa uno, pues seguramente vendrá otro. Creo que siempre y cuando las busques, ¿no? Si estás en tu casa esperando a que pase un autobús, pues yo creo que en tu casa no va a pasar, pero creo que si estás en el lugar correcto, si tú te pones en los lugares correctos, porque sí creo que hay mucho de suerte y de contexto, como dices, pero a ver, o sea, si tú vives y no te involucras en los ecosistemas, ecosistema emprendedor, ecosistemas de crecimiento, de lo que tú quieras, pues creo que difícilmente te va a llegar la oportunidad si estás cruzados de brazos esperándolas en tu casa, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso y ahora sí que, o sea, crece Fuck Up Nights de manera orgánica, con una muy buena validación de mercado. ¿En qué momento le empezaron a meter un modelo de negocio? ¿Y cuál es el modelo de negocio? Que ya nos empezaste a dar algunas pistas. Fue un desmadre. Otra grosería para el marcador. Al principio empezó a crecer y a crecer así, una ciudad en España y luego otras en México y otras en otros países, y teníamos como unas 20 y tantas, 30 ciudades, cuando Leti dijo, oigan, pues yo no estoy feliz en mi chamba. Ella era periodista, editora, y me quiero meter en Fuck Up Nights tiempo completo para ver a dónde va esta cosa rara que está creciendo. Y dijimos, buenísimo, porque ya coordinar a 30 equipos en 30 ciudades y agregarles valor era difícil, ¿no? Y nosotros nos reuníamos por las noches, el sábado y todo, pero pues así de voluntarios y de poner dinero para las chelas, para el evento y para el sitio y para la tecnología y todo. Exacto, empezaba a ser cada vez más retador. Entonces, venga, se mete Leti. Y no había modelo. Y entonces Leti pasó un tiempo buscando el cómo sí, y el cómo sí que desarrolló fue el Instituto del Fracaso inicialmente, otra marca que tenemos, y que lo creó o lo creamos como centro de investigación más, como think tank. Lo primero que hicimos fue crear el libro del fracaso, el Fuck Up Book. Y ahí, pues volviendo al tema de terquedad, de ser muy auténticos y de hacer lo que te divierte, nos juntamos los sábados y dijimos, vamos a hacer un libro, porque hemos escuchado un montón de historias de fracaso y hay mucho conocimiento, hay muchas cosas bonitas que aprender y que compartir. Invitamos a 10 historias que nos gustaban mucho, los pusimos en primera persona en el libro y luego pusimos retos. Por ejemplo, uno que recuerdo que me gusta mucho, que la gente todavía nos dice, oye, yo hice el reto ese del Fuck Up Book, a pesar de que lo escribimos hace muchos años, es el ser rechazado. Y dice, vete a un antro y trata de ligar con un montón de personas. O sea, ve y habla con una, por ejemplo, si te gustan las mujeres, con una y con otra y con otra, y que te rechacen, ¿no? Seguramente todas o la mayoría te va a rechazar. Y entonces aprendes a tener esa resiliencia, ¿no? Y aprender el por qué no y decir, está perfectamente bien. Si algún día voy a ligar en el antro, pues voy a tener que haber intentado. Claro. De nuevo, volviendo al tema de echarse para adelante, de intentar. Y así, un montón de retos y cositas. Y el Fuck Up Book, para el Fuck Up Book conseguimos 4 patrocinadores increíbles en aquellos tiempos cuando el fracaso era estigma y nadie se quería acercar a nosotros, que fueron el gobierno de Guanajuato, Posible, de Televisa, de Fundación Televisa, y me están faltando un par más, FEMSA, Cerveza Indio. Y con eso ya permitimos tener cierto ingreso, que pagó un par de suelditos y le hizo una primera contratación. Y tal. Y luego dijimos, bueno, sigamos haciendo este rollo. Y entonces empezamos a buscar a fundaciones, banca de desarrollo y tal, organizaciones que crean conocimiento. Y nos decían, claro, vamos a analizar por qué fracasan las startups en México, por qué fracasan las empresas sociales en Colombia. Y así. Y generamos investigación y metodologías. Y entonces teníamos estos picos de ingresos. Hicimos 11, me parece, investigaciones. Y era como, ¡pum! Hay ingresos, paga sueldos, nos vamos a quedar sin dinero, ¡pum! Y otra y así, ¿no? Ya sabes. Y hubo un momento
en la historia de Fuck Up Nights, donde aparte de los socios dijeron, reunión muy importante, emergente, nos vemos el sábado a las 8 de la mañana. Y nos juntamos y dijeron, a ver, Fuck Up Nights ya está en más de 100 ciudades en ese momento, tiene un impacto increíble en la mentalidad de las personas porque te libera de esos miedos, de esos estigmas, y entonces puedes vivir una vida mucho más completa, plena. Y queremos llevar Fuck Up Nights a su máxima expresión. Y para eso creemos que Pepe puede ser una persona correcta, ideal, porque él tuvo el privilegio de haber crecido cosas antes. Y en ese momento salgo de WeWork y entro a Fuck Up Nights y estuve ahí varios años desarrollando un modelo de negocio que es principalmente con corporativos venderles experiencias y contenido. Experiencias, pues eventos, talleres, pláticas, y contenido, por ejemplo, para comunicación interna o externa, para marcas y todo. Y explotó mucho mejor de lo que esperábamos. Porque, de nuevo, volviendo al punto de ser auténticos y de hacer lo que quieres hacer y ser tercos con tu berrinche, nadie más hace contenido sobre fracaso, nadie más se atreve a trabajar con Coca-Cola, Unilever, Airbus, Facebook, Google y decirle, lo que tú necesitas es vulnerabilidad. Como pinches hippies, ¿no? Cuando McKinsey les habla de metodologías y de para ser exitosos. Exactamente. Pero hay muchos líderes en estas empresas que dicen, claro, para tener una cultura organizacional potente necesitamos un liderazgo vulnerable. Gente que sepa decir no sé, gente que sepa decir la cagué. Sí, alguien que exponga sus cagadas en lugar de que las esconda, ¿no? Exacto. Y que genere esa seguridad psicológica que hablábamos. Claro. Y entonces trabajamos todos estos conceptos con ellos y hacemos eventos divertidos también y todo tipo de talleres y tal. Y ese modelo nos permitió crecer 10x los ingresos, pasando el $1,000,000 anual y todo, y creciendo muy bonito en esos 3 años y medio desde que yo entré. Luego vino la pandemia y nos puso un baile porque todo lo que hacíamos, el 99% era presencial. Exacto. Y de ahí hicimos un ajuste digital, encontramos un nuevo punto de equilibrio y ahora estamos creciendo de nuevo. Muy bien. ¿Y cómo haces que de alguna forma no se diluya la misión del evento, la filosofía y la cultura del evento, sobre todo en un crecimiento tan rápido, uno, y dos, un crecimiento, pues, digamos, muy extenso, ¿no? Porque no es lo mismo crecer en tu misma colonia, en muchas sucursales, a crecer en múltiples países y en poco tiempo. ¿Cómo le haces, no? Aquí entra toda una teoría de organizaciones, de cómo nos ponemos de acuerdo como grupos humanos. Y es que en la sociedad capitalista en la que vivimos, en el mundo actual, hay cosas enormes, ¿no? Empresas de cientos de miles de empleados, grupos enormes en muchos frentes. Y creemos que eso es normal. Y como, ay, qué exitoso es Google y tal. Pero luego vas a ver Google por dentro y la cultura y los procesos y la gente y todo quizás no son tan perfectos como te lo imaginabas. ¿Por qué? Porque cuando tienes que poner de acuerdo a tantos miles, cientos de miles de personas, pues la comunicación falla, los procesos fallan y pasa lo que tú preguntas, que es cómo mantienes un ADN, un propósito puro, ¿no? Y un impacto y todo, y una operación. Y es dificilísimo. Entonces, es por un lado, lo que nosotros dijimos es queremos construir comunidad y desarrollamos el modelo para hacer un equipo en cada ciudad que lidera una construcción de comunidad a través de los eventos. Porque eso es lo que a nosotros nos gustaba. Yo llego a la Fuck Up Night en la Ciudad de México y están mis amigos y las chelas y me la paso muy bien y hay tejido social, no solo aprendizajes, ¿no? Como una conferencia. Y queríamos fomentar eso en todo el mundo. Lo cierto es que eso no es tan escalable, porque cada quien tiene un diferente concepto de comunidad y algunas personas usan más Fuck Up Nights para construir su marca personal y otros para generarle ruido a su negocio, y cada quien tiene sus propios intereses y está bien, es normal. Lo que yo diría para
escalar un montón necesitas una ejecución impecable y tener muy claro lo que quieres. Y nosotros no teníamos al principio muy claro lo que queríamos. Nos pegó en la cara, ¿no? Como una borrachera, un hobby y boom. Y de repente tienes que lidiar con equipos en decenas de países. Y no sabíamos al principio por qué hacíamos Fuck Up Nights. Fue con el tiempo de escuchar a la audiencia, a la comunidad, que nos decían, fui a una Fuck Up Night y me inspiré. Escuchaste a 3 fracasos, ¿por qué te inspiraste? Pero ya que lo empiezas a entender es, sí es cierto, sí es bien inspirador por esa vulnerabilidad, ese verdadero liderazgo, cómo verdaderamente se vive la vida y todo. Te dice, tienes que intentar. Y luego fui a una Fuck Up Night y me cambió mi perspectiva de mi papá, que siempre me decía que soy una fracasada. Súper potente, ¿no? Sí. Poderoso testimonial. O hasta el punto de recibir un par de mensajes de gente que estaba considerando el suicidio y Fuck Up Nights le ayudó a ver otra perspectiva. Y de escuchar todo eso, nos fuimos dando cuenta del valor que agrega Fuck Up Nights, que es más, o sea, sí agrega mucho del lado de aprendizaje, de operativo, transaccional, como no sé, esto en tema de abogados, esto en tema de contadores, la operación, pero agrega mucho más en la transformación del individuo, claro, en ese vivir la vida al máximo, sin miedos. Y es ahí donde dijimos, esto es lo que hace mágico a Fuck Up Nights. La gente no va a Fuck Up Nights porque voy a ver qué contador no contratar o cómo hacer mi estructura de ventas, claro, ¿no? Para eso vas a otro evento. Pero vas a Fuck Up Nights porque te vas a divertir, vas a conectar de una manera vulnerable y no nada más, aquí está mi tarjeta de presentación, claro, y vas a encontrar ese chispazo, ese insight que va a decir, creo que puedo ver las cosas de una perspectiva diferente. Y cuando ya tuvimos eso claro, entonces construimos nuestras operaciones, cultura, narrativa, valores, visión, todo alrededor de eso. Ayudarle a la gente a liberarse del estigma del fracaso y de paradigmas que delimitan tu vida. Y entonces pues ahí remodelamos todas las operaciones y ha sido un viaje muy complejo porque es hacer el catch-up de lo que creció muchísimo en tu cara y quieres pues, fomentarlo, mantenerlo, agregarle valor. Pero al principio no tienes ni un centavo, estás perdiendo dinero y luego ya que empiezas a tener más recursos y más manos para agregar valor, ¿cómo haces ese catch-up con algo que se volvió mucho más grande que tú y que tu equipo? Sí, y creo que todo regresa a lo mismo. Por mucho que hablamos del crecimiento del movimiento, regresamos a la magia del evento, que es la vulnerabilidad, la conexión humana. Y mencionabas algo interesante, que es parte de la magia es conectar sin este formalismo de aquí tienes mi tarjeta y por favor márcame y bla, bla. O sea, que digo, se dan las conexiones, pero se da en un contexto mucho más casual. Y es que creo que también la forma en cómo construimos relaciones de negocios o relaciones profesionales ha ido evolucionando también. Creo que antes era mucho más acartonado y algo que me gusta pues es que recientemente creo que cada vez más las conexiones suelen ser un poco más humanas, ¿no? De, ok, pues ¿sabes qué? Pues yo hago esto, no soy bueno para esto y es válido decirlo. Entonces eso se me hace muy valioso y muy interesante a nivel de cultura, en este caso tanto del evento o de la serie de eventos de Fuck Up Night como pues también de la cultura empresarial por sí misma, ¿no? Y bueno, ya hablamos de tu crecimiento en Fuck Up Nights. Me gustaría ahora hablar de cómo le hacemos para crecer una empresa de manera acelerada y obviamente que no te reviente en la cara como ya lo compartías en Fuck Up Nights. ¿Cómo se le hace? Estuviste en WeWork, estuviste en Deal, creciste Fuck Up Nights. ¿Cómo le haces para crecer una empresa de manera acelerada? La gente, ¿no? Suena muy cliché, pero la gente es la clave. ¿Por qué? Pero la gente no se trata nada más, contrata gente con la experiencia y listo, sino el cómo de la gente, ¿no? La cultura. Y entonces ahí entra una cascada. A mí me gusta verlo como cascada, que es el propósito de la organización. ¿Por qué te levantas cada día a hacer lo que haces y para qué existe esta organización? El propósito transformador o como le quieras llamar. O misión, ¿no? Visión. Luego, los valores de la empresa, que para mí son el cómo haces las cosas.
¿Para qué sirven los valores de una organización? En algunas empresas para ponerlos en la pared y que nadie les haga caso. Para otras... Y que además es un mal adorno. Además, eso hay cuadros te de hace enojar. Sí. Y para otras empresas es una manera de tomar decisiones cuando hay preguntas difíciles, cuando la respuesta no es fácil y blanco y negro. Y entonces, por ejemplo, si estás en Fuck Up Nights y trabajando y dices, oye, esta información es un poco delicada, ¿la comparto o no la comparto con el equipo? La vas a compartir, porque uno de nuestros valores es transparencia radical y se define justo como, si no sabes si compartir o no compartir algo, default to open, ¿no? Transparencia. Y entonces te ayudan a tomar decisiones en los momentos donde no lo tienes claro. Entonces, tenemos primeras partes de la cascadita: propósito, valores. Y luego ya entra también un tema más de management, ¿no? De dónde quieres estar en 10 años. ¿Dónde quieres estar en 3 años, en 1 año? Y luego un plan estratégico. ¿Cómo llegamos a esa meta de 3 años? Y cómo llegamos a la de 1 año y cómo construimos nuestros famosos OKRs, ¿no? Objetivos y actividades clave, cada 3 meses típicamente, para ir en ese camino. Y los construyes por área y cada área tiene sus objetivos y actividades clave para llegar a ese objetivo. Y luego tus rituales, que son, por ejemplo, tus reuniones de equipo all hands, ¿no? Con todo el equipo, con completa transparencia. O tus reuniones por departamento, qué cadencia y qué información y quién participa y todo. Tus KPIs, cuáles son las métricas que ves diario, ¿no? Que cada área. Y tus one-on-ones. Los managers cada cuánto tienen one-on-ones con su gente, de cómo son los one-on-ones, son más enfocados en pura operación y resultados, o tienen un aspecto más personal también de desarrollo de la persona. Y todos esos rituales, pues, crean tu cultura de una manera intencional. Claro. Y perdón que te interrumpa, me gustaría hacer un doble clic en 2 puntos que comentaste. Uno en los KPIs, ¿no? O en los OKRs. ¿Qué haces cuando alguien no llega? O cuando tú no llegas. Ajá. Porque digo, es muy padre, ¿no? Y el reto de los KPIs o de los OKRs, pues no es que estén, sino es llegar o no llegar, y qué haces cuando llegas y qué haces cuando no llegas. Ajá. ¿Cómo gestionas esa parte o qué sugerirías en la gestión de eso? Depende justo de la cultura que quieres crear. Yo he estado en culturas como Fuck Up Nights que son mucho más de fomento al crecimiento de la persona y de creer en la persona. Y entonces, en una cultura así, te sientas con la persona y, ok, reunión de equipo y tal, ahí celebramos los resultados. Pero luego en el one-on-one en privado se da el feedback constructivo. Y el feedback constructivo tiene que ser, por un lado, lo más pronto posible, ¿no? La cagaste ahorita, te lo digo lo más pronto posible, para que lo tengas fresco y lo pongas en contexto. Con mucho amor, justo no voy a decir tú la cagaste, tú eres un cagadero, sino esta es la situación, ayúdame a entender mejor por qué sucedió. Y ahí lo que buscamos es el compromiso de la persona. Si la persona tiene verdadera alineación con el propósito de la organización y verdaderamente tiene ganas de crecer y de dar resultados, está en el lugar correcto y está bien que esté creciendo hacia llegar a los KPIs. Ahora, hay otro tipo de cultura, que es yo necesito los resultados ayer, sí o sí. Y tus intenciones y tus creencias y todo me importan un pepino. y ahí es, pues, si no llegaste y no llegaste por un 40%, el próximo semana o próximo mes tampoco vas a llegar. Y yo no tengo tiempo para eso. Entonces vas para afuera y contratamos a otra persona con lo que ya aprendimos que no funcionó, ¿no? ¿Qué le faltó a esta persona? Experiencia, velocidad, ganas, lo que sea. Pues vamos a contratar a alguien que sí lo traiga. Y la realidad es que en empresas de hipercrecimiento la cultura tiende mucho más a eso. No hay tiempo, tenemos que dar resultados sí o sí. No somos una escuelita o una casa para estar desarrollando gente. Y ¡pum! No lo dicen así públicamente, pero lo viven. Pero es la realidad, ¿no? Y a mí me ha tocado vivir todo ese espectro y culturas también más en un punto medio bastante bonito como WeWork. WeWork, cuando empezamos en México, construimos un equipo
potentísimo que se convirtió de 42 mercados. La Ciudad de México fue el de más rápido crecimiento y el de mayores márgenes operacionales. Y no es porque fuéramos unos genios, es porque contratamos a gente muy comprometida y nos pusimos de acuerdo muy bien, ¿no? O sea, creamos un management muy bueno y una subcultura. Dentro de la cultura de WeWork nosotros tenemos nuestra propia cultura de qué queremos lograr a la mexicana, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo la tropicalizaron? Pues la verdad ahí le metí mucho de mi cuchara hacia transparencia, hacia qué valores quieres tener. Verdaderamente mucho enfoque en comunidad, a pesar de que en WeWork a veces se cacareaba mucho el huevo, pero no forzosamente, era más una empresa de real estate y pues mucho crecimiento profesional. Entonces poníamos mucho enfoque en el management y en esos one-on-ones y en esas reuniones de equipo y en todo, más que otras empresas, y una cultura muy de, como decían en WeWork, muy we, ¿no? Muy de nosotros. Llevado hasta el punto, te puedo poner un ejemplo que es quizás de mis cosas favoritas que hicimos. En WeWork habían bonos de ventas. O sea, pasas la meta, hay bono. No pasas, no hay bono. Y los bonos se estructuraban como entre más jerarquía tienes, más te toca, más dinero. Y fue como, qué chingada. Y solo a equipos comerciales. Y para mí fue como, no, o sea, si vendemos muy bien, es gracias a la persona de limpieza, es gracias a la persona del front desk, es gracias al de legal y al de seguridad y al de todo. Si no hay seguridad y se roban las laptops, no vamos a vender muy bien. Claro. Y entonces vamos a distribuir bonos entre más equipos. ¿Y por qué el manager de ventas va a tener más bono que el vendedor o que el del front desk? No, parejos todos. Y lo hablé con las personas a las que les iba a impactar en el bolsillo, esos managers, esos líderes, y todos dijeron, claro, yo voy a ganar menos porque esto tiene sentido y vamos todos juntos. Y ese momento fue como, wow. Esos muy, muy buenos amigos hasta el día de hoy, y los admiro y los respeto muchísimo. Y eso generó una cultura verdaderamente de nosotros, vamos juntos, y en lugar de la típica cultura de ventas de uy, este lead está buenísimo, se lo voy a quitar a Manuel y yo me quedo con esa comisión, y de competencia y de no le voy a dar mis secretos para yo así sobresalir y ganar el bono de todos los miembros, ¿no? Al contrario, era como, güey, tengo una reunión súper estratégica con un cliente, vente y vamos juntos, yo te ayudo mañana y eso. Y eso hizo que por persona, por escritorio, por edificio, como lo midieras, México estaba vendiendo el doble que otros países. Wow. Y si el día de mañana tuvieras que liderar una startup donde ya levantaron capital y tienes el deadline de crecer a tanto en tanto tiempo, ¿qué tipo de cultura buscarías tú crear, digamos, en este espectro que mencionas? Ese punto medio mágico de ser muy, muy honestos y tener muchas conversaciones difíciles hasta el punto de darnos cuenta que quizás este lugar no es para ti, sí, o no es para mí. Yo, por ejemplo, conversaciones que tenemos en Fuck Up Nights muy honestamente, ¿debería yo seguir siendo el CEO cuando era CEO? O así, el chile pelón. Y eso hace pues, una cultura muy sana, ¿no? Y mucho aprendizaje, muy buena crítica. Y decir, llega un punto donde esta conversación se convierte en que la persona cree, no, pero es que yo sí quiero estar aquí, pero es más no quiero perder mi sueldo, que obviamente, ¿no? Si tu familia depende de eso y tal, pero la realidad es que no perteneces, ¿no? No vas a poder dar los resultados al ritmo y el crecimiento tuyo no va a ser como el de la empresa. Y tienes que dar ese mensaje, y son conversaciones bien difíciles a veces porque la gente no te lo cree. Es como, no, pero dame una segunda oportunidad. ¿A poco tú, Pepe, estás creando una cultura donde no das segundas oportunidades a la gente? Y te empiezan a decir, te juegan así, con la emoción, ¿no? Y es como, sí, así es aquí. Y eso es crear una cultura intencional. Y ahí están los números, y ahí está el feedback, y listo. Y luego te encuentras con esas personas meses después, años después en la vida, y tienes una conversación muy franca y te dicen, claro, me doy cuenta que no era el lugar correcto y tengo una vida mucho mejor gracias a ya no estar ahí. Sí, y se me hace muy impresionante esto que mencionas, y estoy muy alineado con la cultura que mencionas, porque algo que a mí me ha funcionado en las empresas pues es tener un balance entre ambas partes, ¿no? Sí, una cultura de crecimiento, sí, una retroalimentación, pero también creo que cuando
cuando mandas o cuando de alguna forma, como dices, le haces ver a alguien que pues de alguna forma no está alineado con la expectativa de resultados o de la cultura misma de la organización, pues creo que también proteges a quien se queda. Porque creo que una empresa y una cultura es el resultado de lo que pasa, pero también de lo que no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si de repente alguien no llega a los indicadores de manera reiterada por muchas segundas o terceras o quintas oportunidades? Pues no se da. Pues creo que ahí es donde las demás personas pues también se sienten con la libertad de tener décimas oportunidades y luego terminas, pues como dices, siendo un cagadero, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que pues yo me siento muy identificado con esto y bueno, a nivel de personas ya hablamos, pero ¿qué más hay en el crecimiento de una empresa en tu experiencia? Pues está todo este tema de estructura, ¿no? De management y está también un concepto de empresa enfocada en producto. Hay empresas enfocadas en ventas, hay empresas enfocadas en otras cosas y hay empresas enfocadas en producto. Las empresas enfocadas en producto típicamente crecen más rápido, sobre todo al principio, porque le gustan más al cliente. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en un WeWork? Pues queda muy claro, ¿no? El espacio físico y la mesa y todo es muy buen producto. Bueno, y la gente y el trato y la limpieza y todo, y la comunidad, lo que quieras, los eventos. Pero en un Fuck Up Nights, ¿cuál es el producto? Claro. Entonces el producto es eso que hablábamos, esa magia. Si el contenido es de muy buena calidad, cuando vas a una Fuck Up Night y te da ese chispazo, paso, mecha, eso que acaba de compartir esa speaker me parece genial, nunca lo había pensado así y me va a cambiar mi manera de vivir la vida o de pensar ciertas cosas o de reaccionar. Eso es lo que buscamos en Fuck Up Nights, ese nivel de calidad de contenido. Si llegas, que también sucede, y escuchas una historia donde la persona nada más está cacareando el huevo y dices como, ay, qué fregón soy ahora después de que cometí un errorcito, claro. Pues entonces no, eso no es contenido de calidad. Ese es el core de nuestro producto. ¿Y qué hay alrededor de ese core? La experiencia. ¿Hay chelas o no hay chelas? ¿Las vendes o las regalas? ¿Hay música después? ¿Si hay fiesta o no? ¿El venue está cool o es así medio corporativo, frío? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te enfocas mucho en tu producto, pues creas un fiestón loco con muy buenos aprendizajes y con conexiones muy vulnerables. Sí, se hace impresionante y justo es mucho lo que yo a mis clientes o a algunos empresarios con los que converso les comparto, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos crecer una empresa nos enfocamos en tenemos que vender más, entonces pon más vendedores, o tenemos que vender más, incrementa el presupuesto de marketing para generar mayor volumen de leads. Y muy pocas veces creo que vemos las tasas de conversión, ¿sí? Y creo que el hecho de robustecer la propuesta de valor es justo lo que mencionas, el enfocarte en tener un mejor producto, en tener una mejor propuesta de valor, que eventualmente pueda ser un producto, un servicio, una experiencia, pues de alguna forma hace que la venta sea más fácil o más simple o más rápida, que los prospectos lleguen solos eventualmente y que de alguna forma necesiten cierto empujoncito, pero se me hace muy valioso esto que comentas. Y bueno, ya para ir cerrando, pues bueno, primero, ¿dónde pueden seguir las personas que nos están viendo tu historia de crecimiento? ¿Alguna página, redes sociales que nos quieras compartir? Yo estoy como Pepe Villatoro, todo junto, en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y Fuck Up Nights está como Fuck Up Nights en todos lados, excepto en Twitter, donde nos ganaron el handle y es Fuck Up Night sin ese. Un fracaso. Un fracaso nada más, no se puede compartir dos. Bien, y ya para finalizar, un par de preguntitas. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes, tus fracasos, digamos, después de toda esta trayectoria en retrospectiva? El gran aprendizaje es de autenticidad, de que si vives la vida como la quieres vivir, te van a fluir mejor las cosas, vas a fluir mejor en tu carrera profesional y en tu vida personal. Incluso cuando estás haciendo cosas que no parecen ser muy aprobadas o lógicas o sexys en la sociedad. Por ejemplo, compartir fracasos, ¿no?
nunca nos imaginamos que ese evento bizarro donde era como, ay, sí, qué curioso lo que está haciendo Pepe, qué raro, y aléjate, se convirtiera en aprendizajes de modo de vida y en cambiar mi forma de ser, a ser una persona menos egocéntrica, más feliz, más conectada, con más tejido social y todo. Y es gracias a que fuimos tercos al principio, o auténticos, ¿no? A decir, esto es lo que quiero hacer y lo vamos a hacer así. Y aunque nos ofrezcan dinero, aunque nos quieran doblar las manitas para cambiarlo, a ser más capitalista, más así en el cortoplacista, no lo vamos a hacer. Que es también enfoque en producto, ¿no? Enfoque en hacer las cosas como las quieres hacer, como crees que agrega valor. Y eso se aplica en todo en la vida. Autenticidad con tu pareja, autenticidad con tu familia y tal, hace que vivas la vida como verdaderamente la quieres vivir y no vivas una vida que otra persona diseñó para ti, ¿no? Sino diseñar tu propia vida bajo tus propios términos. Interesante. Y ya para finalizar, ahora sí, ¿qué recomendaciones le darías a aquella persona que está en un fracaso, o sea, que está en medio del ojo del huracán? ¿Qué recomendarías a esta persona? Una red de apoyo. Que vaya con asesores, mentores, amistades o familiares, y para tener una red de apoyo. No se trata solo de lo táctico y del aprendizaje y de salir del hoyo en lo financiero y tal, sino también de cuidar tu salud mental y tu identidad, ¿no? Y tu crecimiento personal. Y identifiquemos entonces a las personas, como la canción de Luis Miguel, incondicionales. Las personas que hagas lo que hagas te quieren, verdadero amor, por quién eres, no por qué haces, o no por cuánto dinero tienes o qué también te está yendo. Siempre hay personas incondicionales y si no, hay que buscarlas. Y cuando tienes a una persona así, pues hay que ir con esa persona que siempre has your back, ¿no? Siempre te apoya, siempre está ahí, y hablar y compartir, no cerrarse, no echar los fracasos debajo de la alfombra, y compartirlo te va a ayudar a reflexionar, te va a ayudar a ponerlo en perspectiva y darte cuenta de que, bueno, no pasa nada, han habido muchísimos fracasos mucho más grandes o preocupantes que el tuyo, y entonces ahí empieza el pequeño proceso de aprendizaje poco a poco hasta que empiezas a salir y encontrar otras oportunidades. Muy, muy valioso lo que comentas, y yo lo complementaría justo con el otro lado, ¿no? Bueno, cuando alguien acude a ti, ¿cómo tienes que reaccionar? Y creo que una de las formas podría ser, bueno, primero, pues no juzgar, no etiquetar y mirar a los hechos, porque pues si la persona ya se siente como un pendejo por venir contigo, pues el que tú le digas eres un pendejo, pues obviamente lo va a afectar más de la ayuda, ¿no? Y creo que es muchas veces nada más con el simple hecho de escuchar, de entender, creo que es una gran ayuda. Y pues justo el hecho de hacerle ver a la persona el hecho, el objeto, no lo que él pueda creer que él es. Creo que eso también es muy valioso, y pues sería lo que yo les recomendaría cuando, bueno, alguien se acerca a ti diciéndote, oye, estoy jodido, ayúdame. Al menos a mí me ha funcionado. Buenísimo, qué buen consejo. Bien, pues él es Pepe Villatoro, yo soy Manuel Echeverría, y ha sido un gusto, Pepe, estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Manuel, qué gusto. Nos vemos en el próximo episodio.